Tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí una vez más para tocar un tema que fue noticia hace unas semanas atrás. Seguramente los has escuchado y has escuchado también algunos comentarios y muchas dudas con respecto a esto, que es puntualmente acerca del fenómeno que se vio en el cielo, eh, particularmente en un país, pero que llegó a trascender a todo el mundo, que es acerca del eclipse, ¿no? Un eclipse que decían que iba a ser bastante inusual. Bueno, no soy astrónomo y no me dedico mucho a eso, pero los que estudian, bueno, tienen sus características y determinan las diferencias, ¿no? Pero puntualmente a lo que me trae a presentar este tema, cortito, es para aclarar algunos puntos porque me han llegado, por ejemplo, videos y me han llegado comentarios y preguntándome qué pensaba acerca de esto. Porque sabemos que en la Biblia hay profecías, hay señales que Dios mismo envió y nos dejó escritas en su palabra para que nosotros prestemos atención y podamos ver y determinar algunos tiempos, ¿sí? Si bien no coloca fechas en la Biblia específicas, pero sí da señales y da acontecimientos bastante claros para que nosotros podamos distinguir realmente cuándo fue eso o cuándo es eso. Y la función que Dios tiene, o sea, el propósito, mejor dicho, que Dios tiene al proporcionar esa información en su palabra para nosotros, es para que no estemos a oscuras, para que no estemos ignorando qué es lo que pasa y que no nos tome desprevenido su segunda venida. Si bien tampoco tenemos fecha de eso, estas señales que Él nos pone para que nosotros las sepamos, tenemos que tenerlo muy en cuenta para saber cuándo Él está pronto a venir, para que nos preparemos y para que hagamos lo que tenemos que hacer para poder vivir eternamente con Él como Él quiere, y por eso hizo todo lo que hizo, ¿no? Ya desde crear el mundo, después de venir aquí a la tierra a morir por nosotros y todo lo que sigue haciendo por nosotros hoy, aunque no esté visible ante nuestros ojos, lo sigue haciendo. Por eso creo que es importante que no estemos confundidos con respecto a estos temas y podamos conocerlos. Bien, puntualmente la duda que me planteaban o que se generó también es si este hecho, este eclipse que consideran algo fuera de lo común, era una de las señales descritas en la Biblia como señales previas al fin. Y te voy a invitar que puedas buscar ahí en tu Biblia. Eh, Vamos a leer 2 o 3 versículos nada más, cortitos, para que veamos de qué se trata y dónde menciona estos acontecimientos. Mira, el primero que vamos a leer está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Antes de empezar esto, te voy a aclarar una cosita más. Sobre este tema y sobre todo lo que tiene que ver con profecías, son temas que pueden ser largos y hay muchísima más información de la que nosotros vamos a tocar en este punto, porque va a ser un tema cortito, simplemente para disipar esta duda y para que tengamos un mensaje claro. Pero seguramente en otros videos podríamos tocar estos temas un poquito más en profundidad y en detalle, porque es interesantísimo saber los tiempos reales, ¿sí? Y datos específicos que podamos tener en cuenta para una información más completa, ¿sí? Hay muchísimo más. Ahora vamos a ver algo a nivel superficial para disipar estas dudas y tener un mensaje claro. Te digo porque si sos más curioso, puedes escribirme ahí en los comentarios, solicitar, y vamos a hacer algún video con partes, ¿sí? En cuanto a lo que es profético y estos datos muy específicos e interesantes que muchas veces pasan por alto y no los logramos entender en el Apocalipsis para entender las señales previas al fin, hasta la segunda venida de Cristo. Hecho este comentario, vamos a leer este versículo. Mateo 24, versículo 29, dice lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Acá da algunas características, algunas señales que se van a producir en el universo, ¿sí? A nivel climático, podríamos decir.
con respecto a las señales antes de la segunda venida, ¿sí? De la venida de Jesús. Entonces dice inmediatamente, después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá. ¿Sí? Un evento muy particular. El sol se oscurecerá y aquí es donde entra este supuesto eclipse, ¿no? Que acabamos de tener hace un tiempito. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Acá nos da dos datos, ¿no? Primero, la luna, no, o sea, el sol no, se oscurecerá, no, será todo de noche. Y por otro lado dice que las estrellas caerán del cielo. Este es otro hecho, ¿sí? Otro hecho como señal también de la segunda venida. Vamos a ir a un versículo más que está en Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6, versículo 12 al 14. Apocalipsis 6, 12 al 14 dice: Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removía de su lugar. Acá vemos que repite los dos acontecimientos anteriores, ¿sí? El oscurecimiento en el día, las caídas de las estrellas, y también menciona un terremoto, ¿no? Un terremoto bastante fuerte, dice, porque las islas eran movidas de su lugar, ¿sí? Movidas de su lugar. Bien, acá tenemos señales particulares acerca de la segunda venida de Cristo y vamos a ver que tiene que ver con ¿no? Tiene que ver con esto de el eclipse que tuvimos el otro día, en este lugar en particular y que fue noticia en todo el mundo. Vamos a leer un versículo más, porque generalmente todos estos datos, estas noticias nos crean un poco de temor a veces, o de aprensión, o nos pone un poco mal, ¿no? Pero bueno, Dios siempre nos deja una esperanza, ¿sí? ¿Cómo tenemos que pensar o cómo tenemos que ver cuando estas cosas ocurren? Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Dice lo siguiente: Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Qué interesante, ¿no? Distintamente de lo que nosotros generalmente hacemos o lo que nos produce cuando vemos terremotos, cuando vemos catástrofes, cuando vemos cosas así sobrenaturales, nos ponemos nerviosos, empezamos a tener miedo, empezamos a dudar y queremos buscar información, ¿no? Queremos averiguar de qué se trata todo esto. Bien, Dios nos dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, no se pongan tristes, sino que erguíos, o sea, pónganse firmes, levanten sus cabezas, porque la redención está cerca. Obviamente, porque son cosas que están señalando que pronto va a venir Jesús. Entonces, tenemos que ponernos contentos, porque a pesar del dolor que nos causa todas estas cosas, sabemos que Cristo vuelve pronto. Bien, hecho esta introducción con los versículos bíblicos que mencionan estos temas, vamos a tocar cada uno de estos puntitos, que yo lo dividí en tres, para que veamos de qué se trata o cómo interpretar estas señales. ¿Por qué? Porque eclipses hemos tenido muchísimos y vamos a seguir teniendo. Y los otros eventos naturales también hemos tenido muchísimos y vamos a seguir teniendo. Terremotos, desastres, catástrofes, un montón de señales que menciona la Biblia, las tenemos y las seguimos teniendo. Pero hay cosas para tener en cuenta, para saber cuál de todas ellas es lo que Dios menciona como señal antes del fin. No pueden ser todas, o sí, de alguna manera. Vamos a ver eso. Bien, primero, las señales nos indican la segunda venida. Eso está clarísimo, está en la Biblia y tenemos que creerlo así, ¿sí? Ahora, tenemos que determinar cuál de todas estas señales, qué es lo relevante para que tengamos en cuenta y para que sea algo firme en nuestras decisiones, ¿sí? Primero,
hay dos eventos que se producen, o los eventos se pueden dividir en dos, mejor dicho. Los eventos naturales y los eventos sobrenaturales. Los eventos naturales, si bien todos se manifiestan en la naturaleza, ¿no? Los eventos naturales, que los vamos a llamar así, son los que se pueden predecir o se pueden anticipar, ¿sí? O se pueden, sí, se pueden predecir. Por ejemplo, este eclipse estaba anticipado, estaba predicho, estaba diagnosticado de que iba a pasar. Cuando hay una fuerte tormenta o va a haber un fuerte viento, ya los noticieros días antes empiezan a mencionar que tal fecha, tengan cuidado porque va a ocurrir tal fenómeno. Cuando hay alerta de granizo, tengan cuidado, va a haber granizo fuerte, cuando salgan a la calle. ¿Sí? Todos estos eventos que se pueden predecir o que se predicen y que se pueden anticipar, se pueden considerar como eventos naturales. Y esto es lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que pasó muchísimas veces. ¿Sí? Son eventos que pasan. Obviamente están relacionados con el tiempo que estamos viviendo y por la degradación y la destrucción del mundo en sí, pero no son los que Dios marca como señales puntuales para tener en cuenta y que prestemos atención para su segunda venida. ¿Sí? Ahora, están los hechos sobrenaturales, que también son manifestaciones en la naturaleza, generalmente, pero estos hechos, a diferencia de los anteriores que mencionamos, no se pueden predecir, o sea, ocurren, ¿sí? Y se manifiestan de una manera imprevista. Un día nos levantamos y aparece un terremoto. No fue pronosticado, no fue predicho, nadie sabía que iba a ocurrir. Ni aún con la ciencia más grande del mundo y con toda la gente que se dedica a estudiar eso, no lo pudo ver. O una caída de las estrellas que no se pudo predecir. O un eclipse que nadie sabía que iba a ocurrir. Bueno, todo esto son hechos sobrenaturales. Y estos son los que generalmente Dios utiliza para que nosotros tengamos en cuenta. Porque Él hace cosas sobrenaturales. Y de esa manera deja en evidencia que es Él el que está mandando la señal y que no es un efecto natural y que la gente lo puede predecir. ¿Sí? Y vamos a demostrarlo con los siguientes ejemplos en la historia, que ustedes mismos lo van a poder corroborar si quieren ahí a través del internet o de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, un gran terremoto. Terremotos hemos conocido muchos, como ya mencionamos, pero hay uno particular, que es el terremoto de Lisboa de 1755. Ustedes lo pueden buscar, yo no voy a leer las noticias, aunque las tengo acá porque también las estoy releyendo, pero no lo vamos a leer para no prolongar el tiempo. Lo pueden buscar si quieren, terremoto de Lisboa de 1755. Lisboa siempre tuvo, o generalmente es frecuente tener que ocurran estas cosas, pero este terremoto en particular llamó la atención y se escribió en la historia como algo característico. Dice que este terremoto, ¿sí?, se dio el 13 de noviembre de 1755. ¿Sí? En 1755. Este terremoto... Este terremoto fue muy característico porque empezó de una manera imprevista, con un fuerte estruendo, y de pronto la tierra se empezó a mover. Este terremoto fue un día sábado, ¿sí? Y lo más característico de que fue en la madrugada del día del 1 de noviembre. Ustedes recuerdan el 31 de octubre, o sea, el día previo, la noche previa al 1 de noviembre, que fiesta se celebra en el mundo secular. 31 de octubre es el día que llaman el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, y lo que hoy traspolamos a la actualidad y se lo festeja como Halloween. Eso no es un dato menor, ¿sí? Es un dato característico que haya ocurrido eso en ese día específicamente. Un terremoto que empezó con una fase. Dice que en la primera fase, que fue terrible, el movimiento sísmico que se produjo, cayeron todas las oficinas públicas a la vez. Se destruyó todas las oficinas públicas por completo. Dice que hubo una pausa en ese terremoto, parecía que todo había pasado.
y al instante comenzó una réplica que fue peor que la anterior. En esa segunda réplica cayeron todos los edificios que habían quedado o sobrevivido del movimiento anterior o la réplica anterior. Obviamente en todas las iglesias estaban prendidas todas las velas porque habían estado celebrando el Día de los Santos, el Día de los Muertos, y habían prendido velas en esas misas, por lo cual ese terremoto provocó grandes e impresionantes incendios en toda Lisboa. Y no solo eso, sino que la segunda réplica descansó, hubo una pausa cuando parecía que todo había pasado. Volvió a producirse otro movimiento terrible que superó los 9 puntos en la escala de Richter. Entre 60 y 100.000 personas murieron en ese terremoto. Fue algo característico, algo terrible, algo que marcó la historia de los terremotos, podríamos decir, en el mundo. Eso fue algo sobrenatural, algo que no estaba predicho, que no se pudo predecir, que no se pudo anticipar. Y eso se determinó como uno de los eventos que Dios menciona en la Biblia como señales antes del fin. Hay otro hecho sobre la luna que se puso oscura, o un eclipse, podríamos decir, o este fenómeno natural que el cielo se oscureció. Nosotros lo consideramos como eclipse, pero en definitiva el sol se oscureció. Y esto tuvo lugar el 19 de mayo del año 1780. El 19 de mayo del año 1780 dice que cerca del mediodía el sol se oscureció. Se volvió completamente de noche. No es que hubo una nube que tapó el sol y estuvo nublado o fue algo así nomás. No, el sol se oscureció, se volvió de noche y duró durante todo el día. Algo inusual que no se pudo predecir. Hay testimonios ahí, si buscan en las páginas, testimonios de personas que vivieron ese día, que dice que veían que los animales, o sea, las aves empezaron a cantar hasta el mediodía, cerca del mediodía cuando empezó a oscurecerse todo, y después se puso tan oscuro que cada una volvió a su nido pensando que era de noche, que los animales de granja volvían a sus corrales, y todo se transformó en una vida nocturna. La naturaleza se desorientó, porque ese día fue de noche todo el día. Eso no se pudo predecir, un evento sobrenatural. Y eso se determinó como una de las señales también que leímos nosotros en los versículos que predicen o que anuncian la segunda venida de Cristo. Y por último vamos a mencionar la caída de las estrellas. La caída de las estrellas también ya sucedió. Eso sucedió el 13 de noviembre de 1833. ¿Sí? Es un fenómeno astronómico que es frecuente en esta zona. De hecho, todos los años se produce una caída de estrellas en una fecha característica de este lugar, ¿sí? en Nueva Inglaterra, Canadá. Todos los años se produce una caída de las estrellas. Sin embargo, esta fecha que acabo de mencionar, el 13 de noviembre de 1873, fue un evento que causó sorpresa. Ahora, si siempre pasa, si todos los años pasa, ¿por qué se vio como algo tan extraño que ocurriera? Sobre todo por esta característica que les acabo de mencionar. Fue algo sobrenatural, fue algo que no se pudo predecir, fue algo que salió de los estándares del ser humano que podía comprender y se supo que era un mensaje de Dios. El 13 de noviembre de 1833 dice que la gente se asustó tanto por lo que estaba viendo, que la gente empezó a arrepentirse de sus pecados, creyentes y no creyentes, porque se dio cuenta de que era una manifestación divina. Dice que las estrellas eran tantas las que caían, algo totalmente inusual y nunca visto, de un color rojizo por la velocidad que caían, que parecía que el cielo se estaba incendiando. De hecho, creo que National Geographic tiene una nota que lo tituló de esa manera, ¿no? El día que el cielo se incendió. Parecía que el cielo se estaba desboronando, que se estaba derrumbando, que se estaba incendiando. Todo el mundo
comenzó a arrepentirse por lo que estaba viendo, porque determinó o entendió que era un mensaje de Dios. Este fenómeno que se produce todos los años en esta zona se denominó Leónidas, porque los astrónomos, los que investigan y estudian esto, dicen que proviene de la constelación de Leo, entonces de ahí viene el nombre Leónidas, ¿no? Todos los años hay una caída de estrellas, como ya mencioné, pero en esta oportunidad dice que cayeron o alcanzaron a contar o a calcular un promedio de 240.000 estrellas que cayeron. 240.000 estrellas, cuando siempre son porcentajes muchísimo, muchísimo menores las que caen por año. Ahora, esto fue un hecho sobrenatural, este fue un mensaje de Dios. Por eso ya está discriminado, ya está descrito de que las señales que mencionan aquí como señales antes del fin ya ocurrieron. Ya ocurrieron. La caída de las estrellas, el gran terremoto y cuando el cielo se oscureció. Ahora, no sabemos y no está descartado, por lo menos yo no lo sé, si alguno sabe algo, lo podemos charlar después por privado, me pueden escribir, pero no sabemos si no van a volver a ocurrir o Dios no va a repetir estos eventos más cerca de su segunda venida. Eso no lo sabemos, puede ser que sí, pero tengamos en cuenta que como leímos ahí en el primer capítulo, en Mateo 24, ¿sí? Mateo 24, cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ha ocurrido tal cosa. Nunca Dios da algo como algo aislado. Siempre está relacionado a alguna otra cosa. Siempre está concatenado con algo para que le dé sentido a lo que está haciendo, ¿sí? Esto ocurrió después de alguna tribulación. No quiere decir que después de alguna tribulación posterior y más cercana a la segunda venida pueda ocurrir de nuevo o repetir eventos similares, ¿sí? Pero estemos atentos de que tenga estas características, que sea algo sobrenatural, que no sea algo predecible, que no sea algo común. Igualmente no esperemos a esto para arrepentirnos, igualmente no esperemos a esto para tomar una decisión en nuestra vida. Dios dice que tenemos que estar atentos a las señales, pero tampoco tenemos que fanatizarnos con cada evento que ocurre en el mundo. Porque ¿saben qué? Así como Dios nos quiere advertir porque nos quiere salvar a todos, está el enemigo de Dios que nos quiere perder a todos, o nos quiere hacer perder a todos, mejor dicho, la vida eterna. Y Él dice, si yo no te puedo hacer creer lo contrario, voy a utilizar lo mismo que vos crees o lo que Dios quiere que creas para que estés confundido. Y nos manda un montón de señales, porque Él también puede producir señales muy similares a las que Dios produce, que son estas que estamos viendo día a día en el mundo. Guerras, muerte, hambre, cambios climáticos, todo producto del pecado que Él causó en el mundo. Todas estas son sus señales, las consecuencias de lo que Él produjo en el mundo. Ahora, si nosotros nos fanatizamos y vivimos pendientes de todos los detalles que pasan en este mundo, Él está logrando su objetivo. Porque Él está logrando de que perdamos tiempo en creer que son señales de Dios y perdemos más tiempo en ver lo que está pasando que en prepararnos para cuando Cristo venga. Y puede ser que Cristo esté al lado nuestro diciéndonos algo y no estemos prestando atención al verdadero Cristo por estar prestando atención a las señales que no son tan evidentes o que no son tan necesarias que tengamos en cuenta. Dios quiere que estemos atentos, pero seamos inteligentes, entendamos su palabra, porque Él lo deja bien claro a qué prestar atención, a qué tener en cuenta y qué no, porque el enemigo utiliza esas mismas herramientas para confundirnos. No nos vayamos tras cualquier noticia. Uy, el Vaticano hizo tal cosa. Uy, el Papa dijo lo otro. Tal religión manifestó esto. Tal otra religión se unió con la otra. Sí, son importantes. Son cosas que van a pasar y cada vez van a pasar más. Lo menciona la Biblia. Porque es producto del pecado, es consecuencia del pecado. Y el mundo va decayendo hasta que ya no de más colapse y será la segunda venida. Pero no prestemos atención al punto del fanatismo y dedicamos más tiempo
a estudiar la palabra de Dios para entender realmente lo que tenemos que saber, lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Quiero que hoy tomemos una decisión y es realmente prestar atención a la palabra de Dios. El versículo de Lucas 21-28. Cuando todo esto acontezca, erguíos, levanten la cabeza, manténgase firme, porque la redención está cerca. Si bien nos produce dolor, nos produce tristeza todo lo que pasa en el mundo, a nadie le gusta ver al mundo así. También sepamos de que no son cosas que Dios manda, son consecuencias del pecado y que el enemigo produce para que nosotros digamos ¿dónde está Dios? Para que nosotros digamos ¿por qué Dios no hace nada? Dios está haciendo mucho. Lo que falta hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Es entregarnos a Él, entregar nuestro corazón a Él. Y las consecuencias van a pasar, porque no sirve de nada de que Dios termine las consecuencias si no se termina la raíz del problema, que es el pecado. A todos nos gustaría ver un mundo perfecto, pero si nuestro corazón no cambia, vamos a volver a terminar en el mismo lugar. Había alguien una vez que daba un ejemplo muy característico y que no lo voy a cambiar para no hacer robo intelectual. Él decía, si a vos no te gustan las naranjas y tenés un árbol de naranja en tu casa, no cortes las naranjas, porque vas a cortar 2 y te van a salir 2 del otro lado. Bueno, te vas a cortar 4 y te van a salir 6 del otro lado. Y va a llegar un momento que no vas a dar abasto en cortar las naranjas de ese árbol. Directamente, corta el árbol de naranja de raíz. Por eso, a veces, no esperemos que Dios haga cosas que no tienen sentido. Él es Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Y si Él permite que esto pase, es para que nos demos cuenta que lo que tiene que hacer no es terminar con lo que está pasando ahora, porque sería catastrófico para nuestra vida. Nosotros tenemos que cambiar nuestro corazón, entregar nuestro corazón a Él. Y cuando el pecado se haya radicado de mi corazón, personalmente, y de todos los que así lo decidan, que es lo que Él quiere, que todo lo hagamos, ahí sí va a tener sentido hacer una vida nueva, terminar con todo el pecado, porque ya los que estén no van a querer vivir en pecado. Si no, sería como dejar una naranja podrida en un cajón de naranjas buenas. Una que quede va a terminar pudriendo el resto. Por eso, querido amigo, quiero animarte y terminar con esto. Estemos atentos a las señales, porque Dios dijo que así tenemos que hacer. Ser sobrios, velar, estar atentos. Pero para estar atentos y saber a qué prestar atención, tenemos que ir a su palabra. Día a día estudiar su palabra. Si no la entendemos, pedir sabiduría a Dios, porque Él dice que la va a dar si no la tenemos. Y si se la pedimos, nos va a dar en abundancia. Nadie nació sabiendo, nadie tiene sabiduría, solo Dios. Por eso cada vez que yo me siento a leer la Biblia, le pido sabiduría a Dios para el versículo que voy a leer, me muestra realmente lo que quiere que sepa. Y investigo, y pregunto, y busco a alguien que me ayude, porque yo no tengo todas las respuestas. Te animo a que puedas hacer lo mismo. Que puedas escribirme acá, puedes preguntarle a alguien conocido, las dudas que uno tiene. No nos quedemos con dudas, tenemos que saber lo que Dios me dice en su palabra. Porque es la única manera de cortar las naranjas que no nos gustan. Y no solo las naranjas, sino el árbol de raíz. Para que Dios pueda hacer una vida nueva. Y ese mundo nuevo lo va a hacer cuando Él venga para todos. Pero ese mundo nuevo lo puede hacer hoy mismo si tomas esa decisión en tu propia vida. Y te puedo asegurar que tu vida va a ser un mundo nuevo, aunque el caos ronde alrededor. Y recién ahí vas a poder entender lo que pasa alrededor y por qué pasa. Y no te digo que nos vamos a volver insensibles, porque duele, porque sufrimos, porque no nos gusta. Pero cuando todo esto acontece, le hacemos caso por fe a lo que Él nos dijo en Mateo 24. En Lucas. Cuando esto acontezca, erguíos y levantad la cabeza, porque la redención está cerca. Que Dios te bendiga. Este es mi deseo y oración para vos en este día. Tomá la decisión
de entregarte a Cristo, cambiar tu vida, investigar en su palabra, buscar ayuda, para que todo esto pronto termine y podamos ayudar a otro también que esté necesitando saber esto. Nos estamos viendo en la próxima entrega.